Septiembre, mes de la Biblia. La palabra de Dios habita en nosotros. ¿Y cómo puede la palabra de Dios habitar en nosotros? Porque el texto bíblico nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo puede la palabra de Dios vivir en el ser humano? Bueno, aquí nos da dos maneras. Enseñándonos, o sea, yo te enseño a ti y tú me enseñas a mí. Porque cuando los dos leemos la palabra de Dios, los dos aprenderemos. Aquí no hay exclusividad o secuestro del conocimiento de la palabra de Dios. Nadie puede secuestrar la palabra de Dios. Nadie puede hacer exclusiva para él la palabra de Dios. Nadie puede decir que otro no puede entender la palabra de Dios. Uno entiende una cosa, uno entiende a un nivel, otro entiende otra cosa y lo entiende a otro nivel. Por tanto, todos debemos, dice el texto, enseñarnos unos a otros y exhortándonos, dice, que todos podemos exhortarnos unos a otros. ¿Se entiende? Así que de esa manera la palabra de Dios va a vivir abundantemente en nuestros corazones. ¿Y cuál es la ventaja de que la palabra de Dios vive en abundancia en nuestros corazones? Cuando hables, hablarás la palabra de Dios. Cuando vivas, vivirás la palabra de Dios. Y no vamos a fallar, no vamos a pecar. Sí, vamos a pecar. La palabra misma nos enseña que eso pasa. Pero también esa misma palabra nos enseña cómo restaurarnos del pecado. Así que en todo caso, es beneficioso de manera altísima poder vivir en abundancia la palabra de Dios. En abundancia, porque el conocimiento no tiene límites. Debemos leerla y leerla y leerla, aprenderla y aprenderla y aprenderla. Yo he podido pasar noches enteras con la Biblia en audio. Mientras duermo, escucho la palabra de Dios en mi inconsciente. Y a veces me sueño con lo que estoy escuchando. Y a veces despierto. Y como dice el salmista, despierto y ahí estás conmigo. Lee la palabra de Dios todo lo que puedas. Escúchala. No es verdad que el que la lee se pone loco. No es verdad que hay una parte de que pone loco a la gente. Eso es un invento religioso para que tú no tengas el conocimiento. Aquí repito lo que dice el texto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándonos y enseñándonos unos a otros, o enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Dónde está eso en la Biblia? En Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dios desea entonces que su palabra habite de forma abundante, o sea, mucho conocimiento de la palabra de Dios. Todo eso es vida. Debemos estudiarla, vivirla y compartirla con los demás, edificándonos mutuamente en esa sabiduría. Yo te pregunto entonces, ¿qué estás haciendo para que la palabra de Dios abunde abundantemente en ti? O para que la palabra de Dios more o viva abundantemente en ti. ¿Estás haciendo algo para eso? Yo te di dos formas: leerla, enseñársela a otros y recibir enseñanza de otros. Exhortarle a otros y recibir exhortación de otros. Compartirla en mutualidad. Y la segunda pregunta: ¿cómo puedes compartir lo que has aprendido de la Biblia con otras personas? Yo tengo muchas maneras. Si tú quieres más detalles de cómo compartirla, además de mandar versículos y hablarla con alguien, entonces yo te puedo dar algunos detalles más. Tú me escribes en privado o me puedes escribir ahí en el muro y yo te puedo responder algunas maneras. Que Dios te bendiga. Este es septiembre, mes de la Biblia. Haz énfasis en que la palabra de Dios viva en ti y en tus familiares en abundancia. La Biblia, palabra de vida, es la palabra que ilumina mi senda. Desde el cielo Dios la inspiró, es la verdad que nos cambió.